Nuestra entrevistada de hoy es locutora y conductora de Radio Urbana, una emisora en frecuencia modulada ubicada en el cercado de Cochabamba. Pero también tiene una amplia experiencia de trabajo en emisoras como FM Oro, Radio Estrella, Radio Milenio, Radio Mágica. En realidad, el trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida está con énfasis en la locución. Diríamos que la locución estudió en la Argentina, es decir, en un nivel profesional, tal que eso no ocurre en Bolivia. Nuestros locutores normalmente se forman fruto de la experiencia. Estoy hablando de Amparo Torres Romero, a quien tendremos el privilegio de entrevistar para recoger esta semblanza de vida de diferentes trabajos que ha ido desarrollando en el ámbito de la radiodifusión, también en la televisión, y luego también señalar que ha trabajado en el gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Sin duda, una experiencia de trabajo que la recogemos ahora en Memorias que Perduran. Amparo, es un grato honor tenerla en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para la gente que verá y escuchará el programa a través de Facebook y a través de YouTube. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Constantino? Muy buenas tardes. La verdad, para mí también es un placer estar con usted, ¿no? y ser entrevistada. Realmente es un placer y un honor. Bueno, mi primera pregunta, la que siempre hago a los entrevistados, ¿dónde fue el lugar de su nacimiento? Bueno, le comento que yo soy nacida en Telamayu, allá en Potosí, en el centro minero Telamayu. Ahí nacimos los tres hermanos. Mis papás también eran de allá, ¿no? Uh-huh. Telamayu es un distrito minero que yo tengo el privilegio de conocer. Yo también fui estudiante del Colegio Nacional Mixto Chichas, de modo que somos paisanos, Amparo. Sí, realmente somos paisanos. Le comento que yo recién he conocido mi tierra, mi lugar de nacimiento, hace 2 años atrás, justamente cuando llegó mi hermana, que vive ya en Chile. Siempre teníamos esa idea, ¿no? De decir, tenemos que conocer Telamayu, el lugar donde nos vio nacer, ¿no? Porque prácticamente de muy niños nos vinimos acá a Cochabamba con mis papás y no conocíamos Telamayu. Fue una linda experiencia, una aventura, irnos hasta allá. Bueno, hoy en día existen todas las comodidades, ¿no? De tener con aire acondicionado, calefacción, pullman, y llegamos, le comento, hasta Telamayu. Uh-huh. ¿Y qué impresiones se ha llevado? No tiene idea, fue algo especial, le derramamos lágrimas porque simplemente conocíamos Telamayu en fotos, ¿no? En fotos de mis papás. Y aunque no crea, Constantino, yo recuerdo algunos pasajes de Telamayu y me dice, ¿cómo te puedes acordar si te viniste, creo que cuando tenías 2 años o 3 años? Yo recuerdo, por ejemplo, parte del club social, ¿se acuerdan? Donde, bueno, mis papás jugaban, mi mamá ha sido campeona de este deporte del bowling. Entonces, yo recuerdo que nos llevaban así de niñas y habían unas graditas, ¿no? En la parte del fondo del salón donde nosotros nos sentábamos a ver, ¿no? Y dormitábamos, ¿no? Con nuestros ponchitos, creo. Y yo recordaba esa faceta, ¿no? Recordaba parte de la casa también, de Telamayu. Y evidentemente cuando fuimos con mi hermana, mi hija y mi sobrino, llegamos a este lugar, ¿no? El club social está cerrado, se veía de la ventana ruinas, pero se veía el lugar donde mis papás nos llevaban, ¿no? Y las casitas siguen igual, solo que ya esa parte de adelante está asfaltada y es una avenida, enfrente que está la canchita, ¿no? Donde también jugaba mi papá, ya está, creo, cerrada, ¿no? Ya es una cancha cerrada, el colegio Chichas, la pulpería, recorrimos todo, ¿no? Pero sentimos tanta nostalgia porque según las fotos
de mis papás se veía un gran movimiento en esa época, ¿no? En esos años, le estoy hablando de los años 60. Entonces, ahora era ruinas, y creo que vimos a 3 personas en toda la tarde transitar por las callecitas de Telamayo, y fue, no sé qué le digo, momentos de nostalgia y esas cosas de recordar y simplemente decir, acá hemos nacido, ¿no? Ujú. Me decía que se vino a Cochabamba a los 2, 3 años. ¿Qué recuerdos tiene de Cochabamba de aquella época? A ver, de aquella época. Bueno, le comento que nos vinimos muy de niños, luego volvimos a vivir, creo, mire, le estoy comentando algo así, ¿no? Vivimos un tiempo en Oruro, Ajá. en Potosí también vivimos, creo que un tiempo también vivimos en Colquiri, eh, Ah, sí, 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 en Oruro también radicamos, y luego ya nos vinimos para Cochabamba, ¿no? De aquella época, ¿qué le puedo recordar de Cochabamba? Eh, Llegamos, creo, a vivir a la calle Junín, eh, por el centro, ¿no? Junín, y qué le digo, General Achá, creo, una casa antigua. Tenemos todavía ahí las fotos de muy niñas con mi papá, con mis papás, ¿no? Y después, ya fueron transcurriendo los años, ¿no? Son muchos recuerdos. ujú. Bueno, ¿y cómo es que decide dedicarse al ámbito de la locución? A ver, el ámbito de la locución es una historia bien linda, le comento, porque yo salí bachiller justamente en Potosí, yo salí bachiller en 82, porque mis papás habían fallecido y nos fuimos a vivir a Oruro, posteriormente nos fuimos a Potosí, y yo salí ahí bachiller en el Colegio María Gutiérrez, ¿no? Después retornamos a Cochabamba. Yo quería estudiar Derecho, a mí me encantaba Derecho, decía, quiero ser abogada, pero bueno, ese tema de la parte económica y muchas cosas quedaron ahí truncas, ¿no? Y no pude, ingresé a la universidad y no continué. Pero el tema de la locución, ¿cómo nace, no? Yo había estudiado secretariado, en esas Ujú. épocas, secretariado ejecutivo rápido de un año, creo, y de ahí busqué trabajo, ¿no? Empecé a buscar trabajo y enganché de secretaria en una radio. Creo que esas épocas estaban empezando las radios en FM, y ahí empecé a trabajar en la calle Heroínas, entre San Martín y Lanza. Héctor Rossetti era el dueño, y empecé como secretaria, ¿no? Esas cosas de la vida, y los colegas a veces por la tarde se iban a comer su platito de la tarde y me decían, Amparo, quédate, haznos el favor de enganchar, ¿no? Aquellas veces había esas cintas, ¿se acuerda? Sí, Constante, cintas ¿no? de Y entraba a casetera. la cabina, sí, y enganchaba las publicidades, y había un momento en que se tenía que dar la hora, y yo tenía que dar, entonces abría micrófono y eso se iba repitiendo más constantemente. Entonces, uno de esos días mi jefe y dice, ¿quién dio la hora? Dice, ¿no? ¿Quién es que abrió? ¿Quién era esa mujer? Y yo de miedo, ¿no? Yo dije, acá me echan de la radio. Y ese momento, ¿no? Y le dije, soy yo, y ahí me dijo, no, tienes que dedicarte a la locución, tienes muy buen timbre de voz. Y así empezó, le comento, ¿no? Mm. Y yo no quería saber nada. Dice que de niña, cuando la escuchaba a María Luisa de la Flor, a mí me encantaba el estilo que tenía y decía, qué lindo, ¿no? Algún día seré locutora. Y uno sueña, ¿no? ¿Ves? Cuando es niña decía, qué linda voz de esta señora, cuando la escuchaba en Radio Centro, después de escuchar la radionovela Calimán, y tenía esa idea. Pero bueno, así le cuento que comenzó la travesía de esta locución. Me metieron a la cabina, me empezaron a dar clases, talleres, me dieron un espacio los días domingos de 1 horita, recuerdo. Ya después me fueron ampliando, empecé a tomar conocimiento, me encantó, ¿no? Me encantó, hice después, posteriormente, cursos de radio y televisión, así esporádicamente. Ingresé a la U Católica, estuve un tiempo ahí, quedó también eso ahí, pero lo que importa en esto es que
uno le da ganas, ¿no? Le pone ganas. Y eso yo creo que a mí me ayudó porque ya empecé a recibir ofertas de otros medios y la cosa fue creciendo, ¿no? Ujú. Pero además en su currículum diríamos que aparece la locución profesional en la Argentina. Lo que decía al inicio, en Bolivia los locutores se hacen fruto de la experiencia, pero en la Argentina para ser locutor hay que estudiar y tener un certificado profesional. ¿Cómo se dio esta circunstancia? Sí, yo justamente esa época estaba trabajando en Radio Centro, con, Ujú, cuando, a ver, ¿qué le hablo? Del año 92, 93, creo, yo hice un curso de radio y televisión con la gente del ISER. Llegaron profesionales del ISER de Argentina, que es lo máximo, es palabra mayor. Yo ujú, creo, yo creo que eso me ayudó, Constantino, muchísimo, muchísimo. No, además, el hecho de ya haber trabajado en Radio Centro, anteriormente estuve en otras estaciones de radio, en televisión también había trabajado. Yo creo que eso me abrió un poco las puertas cuando me fui a la Argentina. Fue una experiencia también maravillosa, ¿no? Porque allá sí también se me abrieron las puertas en los medios de comunicación y yo creo que ahí también aprendí bastante. ujú. ¿Y qué habría que destacar de este espacio, diríamos, de profesionalización que ha logrado tener en la Argentina? A ver, destacar la manera de hacer locución ampliamente, directamente, no tener a ver, esa cosa que tenemos acá los bolivianos, ¿no? De ser tener una locución muy a lo antiguo, diríamos, ¿no? Ser muy rutinarios. Allá la locución es amplia, suelta, directa. Es más, los locutores argentinos a veces son hasta mal hablados al aire, ¿no? Yo creo Ujú, que me ha ayudado muchísimo, ¿no? El hecho de estar en contacto con gente argentina, con mis compatriotas, mis paisanos, ¿no? Y allá también yo trabajé con un empresario argentino, Ricardo Banjay, excelente persona. Él tenía varias estaciones de radio y tenía también un negocio muy grande porque se dedicaba a los espectáculos. Tenía un boliche que se llama Las Bailantas allá, que reúnen a unas 6.000, 7.000 personas. Entonces empezamos también, yo empecé un poco que a asesorarle con el tema de los grupos. Empezamos a llevar de acá grupos tanto del folclore como tropicales, y eso también hizo, ¿no?, de que se adquiera más experiencia en el escenario, ¿no? Ya recibí invitaciones, por ejemplo, trabajaba con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el lado de las mujeres, la Dirección General de las Mujeres, donde siempre evento que tenían en la legislatura porteña, me convocaban, ¿no?, para yo ser la maestra de ceremonias. En Radio Nacional también estuve, y varios escenarios, ¿no? Yo le comento, he llegado a pisar hasta el Luna Park presentando a los Carcas, que fue una experiencia única, ¿no? Creo que así la primera vez en mi vida que sentí que mis pies me flaqueaban al ver semejante monstruosidad como es el Luna Park y yo estar ahí arriba en el escenario y presentarnos por primera vez a un grupo boliviano que había pisado también el Luna Park. Cosas así, ¿no? Hicimos giras a Mendoza, estuvimos en diferentes estadios muy grandes allá y eso ayudó bastante también a que mi experiencia crezca, ¿no? Y sea más ujú. profesional. Revisando las fotos de su Facebook, Uh -huh. encontré también personalidades del deporte boliviano. El caso de Borja, Soria, eh, el que es entrenador ahora en el Ecuador, Quinteros. ¿Qué Sí, tal fue ese encuentro? A ver, cuéntenos un poco. se ve que revisó todo bien. Sí, sí, ha sido una experiencia linda, le cuento, Constantino. Justamente este empresario argentino, Ricardo Banjay, era una persona muy inquieta, ¿no? Que se daba mucho a la colectividad y a todo, ¿no? Tanto del espectáculo musical como también deportivo.
Es así que se hizo un campeonato allá en Buenos Aires, con la gente, los mejores, diríamos así, las estrellas. ¿Se acuerda del Mundial 94? ¿No? Cuando llegamos al Mundial, entonces las estrellas de ese año fueron hasta Argentina. Reunimos a estrellas tanto de Boca Junior, River, algunos jugadores, y se hizo un campeonato, que no recuerdo bien la provincia, Canelas creo que era, lejos, ¿no? La provincia. Y ahí estuvimos, ahí se presentaron en el Estadio Español, en el Club Deportivo Español, y se hizo un gran festival. Ahí tuve la oportunidad también de conocerlos a estas estrellas. He tenido también la amistad con Milton Melgar, hemos compartido muy, muy buenas experiencias. Y eso no es el tema de estar inmerso en la radio, ¿no? En el tema de la comunicación. Uh-huh. Ahora, de cara a contar su experiencia en la formación académica de locución, ¿qué se necesita para ser un buen o una buena locutora? ¿Qué se necesita? Amor, mucho amor a la profesión, dedicarse íntegramente, como en todo trabajo, ¿no? En toda profesión, yo creo que dedicarle alma, vida y corazón. En todos los ámbitos de la vida, de la profesión, uno siempre aprende cada día, cada día. Eso yo les digo a mis colegas, a mis compañeros, todos los días aprendemos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Dedicarle, buscar nuevas experiencias, nuevas alternativas. Ahora tenemos el tema del Internet, que nos da lindas posibilidades, ¿no? Yo siempre digo, a veces no es bueno copiar, uno tiene que buscar su esencia, su estilo, ¿no? Yo creo que eso a mí me ha dado muchas satisfacciones, el tener esa voz neutra, esa forma de locución que les encantaba, por ejemplo, allá en Argentina. Los 15 años que he vivido allá, le comento, nunca se me pegó el ya, jamás. Tal vez algunas cositas, ¿no? Pero y yo creo que eso, ¿no? Buscar que la locución sea profesional y tener ese contacto con el oyente, ¿no? Ya estando en la radio, en la televisión, hacer de que el nexo entre oyente y el locutor sea entendible, sea de a dos, ¿no? Y transmitir, trabajar con una locución suelta, profesional, clara, brindar la noticia, saber cómo brindarla también, vivir el momento de la radio, al momento de presentar una noticia, al momento de presentar una canción. Yo creo que uno tiene que identificarse y dejar de lado ciertos problemas a veces para desenvolvernos, ¿no? Para desarrollarnos y explayarnos ante un micrófono. Uh-huh. Decía que vivió como 15 años en la Argentina. ¿Qué tal le fue durante este tiempo? Bien, le cuento, muy bien, no me puedo quejar. Yo creo que Argentina es un país generoso, donde nos ha dado muchas satisfacciones a mucha gente, a muchos bolivianos. No me puedo quejar. He tenido un buen trabajo, tanto en radio, he trabajado en 2 radios allá. He trabajado en este negocio de la bailanta, en espectáculos, en peñas, siendo maestra de ceremonia, haciendo giras con grupos, y yo creo que tengo una linda experiencia. Además de haber tenido una hija allá, ¿no? Una hija que hoy en día tiene 24 años, ella es abogado, y esa es mi mejor satisfacción. Uh-huh. ¿Y cuándo decide volver a Bolivia y a Cochabamba? El año 2009. Bueno, siempre había esa posibilidad, ¿no? Uno, aunque no crea, extraña. Yo añoraba estando allá, decía, algún día voy a volver a mi país. Escuchaba la canción de los Brothers, esa que dice, aunque no tenga, y me encantaba. Hay otra cueca de Amaru que decía igual, volver a mi tierra, alguna que otra canción de Zulma Yugar, me identificaba, y siempre uno añoraba, ¿no? Si algún día volveré. Serían las circunstancias, creo que fue una decisión
tomada entre una hermana mía que tengo y yo principalmente, ¿no? Decir, bueno, vuelvo y creo que volví en el momento exacto. Ujú. Y volviendo a Cochabamba, ¿ya se incorporó al trabajo de radio? Sí, sí, sí. A ver, cuando retorné, obviamente lo primero que fui bueno, estando en Buenos Aires, la vez que venía, que llegaba a Cochabamba, siempre lo visitaba Pilincho, porque al margen de ser uno de mis maestros también en la locución, ha sido un gran amigo, una persona a quien yo quise mucho. Entonces, él siempre me decía, la vez que llegaba a Cochabamba, yo lo visitaba y me decía, el día que retornes a Amparo de Buenos Aires, tu lugar está acá en Gentilísima. ¿No? Entonces, cuando llegué, lo primero que hice era buscarlo a él. No había ya espacio en Gentilísima porque estaba otra persona, estaba Mónica Pinto y estaba nuestra querida Ilia Goicochea, pero sí me dieron un espacio por la tarde, ¿no? Entonces, yo me acomodé de esa manera. Luego estuve también en Radio Milenio, con Walter Mendoza, grandes profesionales. ¿Qué radio más acá? En La Estrella estuve un tiempo. En Radio Centro, también la Universal, antes de irme a la Urbana. Estuve trabajando con don Antonio Torrico cuando él me dio la posibilidad igual, me decía, Amparo, ven a la radio. Fui y me recibieron muy bien en la Centro. Y de ahí ya brinqué a la Urbana, ¿no? Uh-huh. A ver, el primer programa que yo tuve de Memorias que Perduran fue precisamente con don José Oropesa de Los Llanos, con nuestro querido Pilincho. Sí. Director de FM Oro ya en aquel tiempo. ¿Qué recuerdos tiene de don José Oropesa? Qué lindos recuerdos, las transmisiones, antes de que me vaya a Buenos Aires, las transmisiones de los cursos, de los desfiles, reuniones que teníamos en la radio. Llegaba el 19 de marzo, el Día de la Madre, el aniversario de la radio, fechas especiales donde él siempre nos convocaba a todo el personal y nos hacía, ¿no?, un pequeño refrigerio y compartíamos con invitados especiales, hacíamos una mañana de locución. El carácter que tenía Pilincho, una persona excelente, 100 puntos. Yo creo que Pilincho ha sido el amigo que todos queríamos, ¿no? En su época, en su oportunidad, y muchos recuerdos. Uh-huh. Ahora señala que está trabajando en Radio Urbana. ¿Hace qué tiempo se ha vinculado a esta emisora? A ver, en Radio Urbana estoy desde el año 2018. Sí, hicimos una pausa, creo, el año pasado, por el tema de la pandemia. La pandemia. Sí, sí, pero después Freddy Calle, nuestro director, vino, me instaló acá en casa, me acuerdo, una pequeña consola, trajo micrófono, hacíamos desde acá el programa, la revista, y estoy muy contenta en Radio Urbana. ¿Y cómo fue posible superar este tema de la pandemia? Porque en la radiodifusión se necesita estar en una sala de emisión y frente a un micrófono. Pero por lo visto se han dado modos para que la radio no calle sus emisiones y esté presente todos los días para llegar al público. Sí, ha sido una etapa bien difícil, ¿no? Constantino, usted sabe que el año pasado, cuando llegó la pandemia a nuestro país, y todos teníamos miedo, ¿no? Y fue un momento en que Freddy dijo, cerramos la radio, realmente paramos un tiempo, se cerró, ¿no? Porque esto le pasó a todos, nadie quería salir a las calles, tenía miedo de que el virus esté detrás de nosotros, ¿no? Pero ya después de un tiempo, él me dice, Amparo, tenemos que continuar, ¿no? Tenemos que continuar. De esa manera es que él vino, instaló acá los equipos y seguimos, ¿no? Yo creo que es importante también esto recalcar, el tema de bioseguridad que uno tiene, ese protocolo que siempre tenemos que transmitir, ¿no? Cuidarse, el lavado de las manos, el tema de la mascarilla, no sé, el alcohol, ¿no? Usted sabe, creo que yo tengo las manos medias peladas ya de tanto usar alcohol, porque
yo creo que eso nos previene, ¿no? Y el cuidado más que todo. Y las vacunas, ¿no? Cuando una vez que empezamos, que ya supimos de que llegaron las vacunas, era o nos vacunamos o nos vacunamos. Y, ¿no? Eso ayuda. Ahora, ¿qué programas está conduciendo en Radio Urbana? Estoy conduciendo la revista de la mañana, que tiene el nombre de Radiación Urbana, de lunes a viernes, de 9 a 11:30. Es una revista muy completa, en donde tenemos despachos de nuestras periodistas. La revista tiene sectores dirigidos a emprendimientos. Tenemos un sector que me encanta, es Mundo Emprende, que va los jueves, antes iba martes y jueves, ahora solamente jueves, donde damos lugar a aquellos microemprendimientos, aquellos emprendimientos más que todo que han nacido en la pandemia, ¿no? Usted sabe, Constantino, que la pandemia ha descubierto el otro yo de las personas, ¿no? Muchos se han hecho cocineros. Aquí en casa también, le comento, con mi hija hemos emprendido un negocio de accesorios para el cabello, barbijos de aguayo, que por cierto nos ha ido muy bien, y ese es uno de los sectores. Después tenemos el sector de entrevistas, damos cobertura a los artistas, está desde ya abierto siempre el micrófono para quienes quieran ir y expresar, ¿no? Y la buena selección musical, la información, yo creo que eso caracteriza a la revista. El apoyo periodístico sin duda también tiene dificultades por el tema de la pandemia. ¿Cómo están solucionando este tema? Es complicado. Yo las veo a mis compañeras. Tengo una compañera que es de fierro, Lady Laura. Ella es una gran profesional, ella está en las calles todos los días, cubriendo la noticia, ¿no? Desde el lugar de los hechos. Han estado varias periodistas, varios en este caso, trabajando, y está ahí, ¿no? Yo creo que también entre buenas y malas tratan de pasarla bien. ¿Cómo se siente desarrollando su trabajo en Radio Urbana? Bien, me siento bien, Constantino. Es que uno tiene que amar la radio. Yo creo que para mí es mi segundo hogar la radio. Tener miles de problemas que cuando llego a la radio, le juro, me olvido, ¿no? Cierro la puerta y digo, ya, Amparo, estás en otro mundo, y me concentro, y soy muy exigente en ese aspecto, muy exigente. Quiero que las cosas salgan, no a la perfección, pero exijo mucho, ¿no? Más que todo con el tema de los entrevistados, la puntualidad, y que el trabajo también sea profesional. Yo creo que en un medio, en un mundo donde ya no estamos para experimentar, para improvisar, ya no estamos para brindar un trabajo profesional. Ahora, ¿qué debe hacer un locutor, una locutora, para llenar un espacio como la radiorevista, que normalmente dura 2, 3 y hasta 4 horas cada día? Brindar todo de uno, ¿no? De uno mismo. A veces a mí me falta tiempo, le cuento, para desarrollar mi trabajo. A veces llego a tener hasta 3 entrevistas por mañana y decía que no hice nada, ¿no? Pero yo, desde el momento en que, porque yo solamente, no es que yo me aboco a la locución, ¿no? Yo estoy al mando de los equipos también. Siempre me ha gustado, hasta en Buenos Aires, trabajaba sola. Cuando me decía, creo que un tiempo trabajé con operador, pero no me gustaba, porque a veces hay que ver el carácter, no sé, las ganas del operador. Yo recuerdo, le comento a manera de anécdota, ¿no? A veces en Buenos Aires yo madrugaba. Hubo un tiempo en que mi programa empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 8, le cuento. Bueno, hasta en Buenos Aires pagué derecho de piso, ¿no? Yo llegaba, tenía que salir de casa a las 4 de la mañana, 4:30. Ya se puede imaginar, me levantaba a qué hora. Y a veces llegaba a la radio, el operador estaba de buen humor, a veces de mal humor, se dormía, y yo tenía que estar hola, sino para de la el locutor se dormía, el operador,
Entonces dije, no, yo quiero hacer mi trabajo. Yo creo que uno desarrollando su trabajo sola en el tema de la consola, del manejo, se realiza mejor. Yo selecciono mi música en las noticias, por eso le digo, me encanta, exijo mucho profesionalismo en el programa y así tiene que ser, ¿no? Un locutor, una locutora tiene que tener concentración en todo, desde la presencia, desde el momento que ingresa a la radio, se sienta, tiene que brindar esa confianza, esa presencia, tiene que imponer, ¿no? Yo creo que eso es importante. Uh-huh. La radio tradicional, la radio antigua, normalmente tenía separado la sala del operador con todo su equipo y la sala de locución. Pero con el tiempo esto ha ido cambiando y ahora usted mismo decía que hace a la vez de operadora y locutora. ¿Qué cambios se han dado en ese sentido, en el trabajo radiofónico? Cambios, sí, muchos tal vez. En cierto momento tal vez se confunde, Constantino, ¿no? El hecho de... Antes cuando uno se sentaba frente a la consola y empezaba a hacer locución, yo recuerdo así empecé, éramos los DJs, ¿no? Hoy en día los DJs son cualquier cosa, discúlpenme la expresión. Pero nosotros en FM empezamos así, con ese tema de la locución, ¿no? Pero el trabajo de un locutor con un operador del otro lado de la cabina que nos separe ahí una mampara o un vidrio, se sigue dando, ¿no? En muchas estaciones de radio, y tenemos la Centro, Vives y otras radios. Yo creo que ahí ya el trabajo tiene que ser extenso desde el momento que hay una persona que maneja, está el jefe de prensa, no sé, pero no, a mí no me gusta, desde ya no es para mí eso. No. Yo me desarrollo mejor así. Porque cuando tenemos a los entrevistados, les estoy hablando, tiene que ser más natural, la locución tiene que ser natural, ya tenemos que romper ese formato de antes, como les va, cómo está, muy buenos días, bienvenido, tiene que haber esa sutileza, cierto, ¿no? Esa elegancia en la locución, pero también esa naturalidad, ¿no? Ese compromiso de decir, sentite en confianza, que yo también voy a brindar lo mismo, ¿no? La radio del pasado, otra vez, tenía locutores con voces impostadas. Ahora la voz de los locutores diríamos que son las voces normales. Sí. Que, por cierto, en su caso ha tenido una formación académica y eso también es digno de destacar. Pero, ¿qué llegará más? ¿Las voces impostadas o las voces naturales que normalmente desarrollan frente al micrófono? Ambas cosas, le cuento que me gusta. Dentro de las voces impostadas, yo admiré a muchos locutores. Por ejemplo, me encantaba escucharlo desde niña, a Lalo Lafaye, ¿se acuerda de Lalo Lafaye? Sí, claro. Una voz muy impostada. Bueno, desde ya él tenía esa voz, pero cuando entraba, cuando agarraba el micrófono ya impostaba, brindaba esa presencia, ¿no? Esa cosa que a uno le atrapaba. Y varias voces trabajadas que lo hacían muy bien, pero hoy en día hay voces y hay voces, ¿no? Yo creo que el tema de la locución, de ser locutora, va más allá de querer trabajar o impostar una voz. Yo siempre digo, ¿no? Cuando uno se abre el micrófono, no tiene que fingir, ni tanto, saber impostar sí, pero tiene que saber trabajar en el momento que uno abre el micrófono. Para eso está el tema de la dicción, la respiración, hasta la postura, ¿no? A uno le da para que la voz salga más fluidamente. Es que uno tiene que sentir, yo veo a colegas, locutores, locutoras, que no hacen un buen trabajo, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, ahora hablando de logros de su trabajo radiofónico de tantos años, ¿qué logros destacaría? Logros, las satisfacciones que tuve
de ser premiada en varias ocasiones allá en Buenos Aires. Me dieron, tengo muchos premios, reconocimientos, de todo lado le cuento, tanto de la colectividad como también de los argentinos. Uno de los mayores logros que he recibido ha sido de la Dirección General de la Mujer allá, conjuntamente la legislatura porteña, que me brindaron un reconocimiento como mejor locutora allá en Buenos Aires, imagínense, ¿no? Después, es más, cuando me vine, el 2009, el 2010, me enviaron otro reconocimiento, también desde la legislatura porteña, ponderando mi trabajo, ¿no? Ellos creían que yo seguía allá, me convocaron para un evento, no estuve, pero sí me lo enviaron el reconocimiento. Hace 3, 4 años también fui reconocida acá, mediante la Asamblea Plurinacional, cuando estaba de presidente el doctor González, Freddy González, también, pero ha sido una linda satisfacción porque estuve como maestra de ceremonia yo ahí en el salón y a la vez también recibí mi reconocimiento, ¿no? Como mejor locutora. Fue premiada acá también, conjuntamente el empresariado privado y la Cámara, como mejor locutora y la mamá del año, el 2011, creo. Sí, 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 un evento muy lindo. Y así, grandes satisfacciones, ¿no? El hecho también de estar en grandes escenarios. O otra de las satisfacciones. Estuve acá trabajando en Canal 11, presentando noticias también. Y no sé, ya no me acuerdo. Y cuando trabajé en la gobernación, es otra experiencia linda. También la que tuve juntamente con el doctor Novillo, sin identificar el partido político de ningún lado, imposible. Yo llegué hasta la gobernación por mi currículum, fui aceptada por mi currículum y trabajé por mi currículum, cosa que tal vez mucha gente no lo cree, ¿no? Pero fue una linda experiencia, el trabajo en la parte de protocolo como maestra de ceremonia siempre ahí. Uh-huh. Ahora, como hay logros, también hay dificultades en el trabajo, en este caso radiofónico. ¿Cuáles son las dificultades que puede tener un locutor en el trabajo radial? Hay tantas dificultades, Constantino, hoy en día, ¿no? Yo eso siempre, ¿cómo le digo, no? Se vive, lamentablemente, hay una competencia desleal, Uh-huh. de parte de colegas, no sé si son profesionales, no profesionales. Entonces, hay muchos medios de comunicación donde eso hace de que este espectro grande de la comunicación se vea interrumpida, ¿no? No hay mucha, a ver, ¿cómo le digo? Mucho rédito para nuestra profesión en este caso, ¿no? El tema de las publicidades, y que estando acá en Cochabamba, en una única radio, es que yo recibí un sueldo, y lo puedo decir en Radio Milenio, no, fue la única oportunidad donde yo estuve recibiendo un sueldo. Después ya como independientemente trabajo, pero ese es el tema, ¿no? Que yo veo que no se le da el lugar al profesional que merece. Lamentablemente es así, lo vivo en carne propia. Sí, se da preferencia, se da tal vez una remuneración a gente que no está capacitada, ¿no? Tal vez por ahí exista el tema de la amistad, no sé por qué lado pasa, ¿no? Pero es una de las cosas que yo critico mucho acá en nuestro país, y no solamente en el tema de los medios de comunicaciones, a nivel general, ¿no? No se da el lugar que se debe dar a los maestros, a los profesionales en salud, a todos, ¿no? En otros países, como en Argentina, por ejemplo, es diferente, ¿no? Pero acá no. Ese es el único tropiezo que tal vez yo estoy atravesando en este tiempo, no de no sentir ese apoyo, de no sentir esa cosa que se diga, sí, vale la pena, ¿no? Esta señora y se le tiene que pagar, tal vez, merece recibir un sueldo, no sé. Y por ese lado tal vez va la cosa, ¿no? Uh-huh. Y a nivel de la voz,
que prácticamente es el instrumento de trabajo del locutor, de la locutora. ¿Qué cuidados hay que tener? Yo le cuento que no me cuido. No. Yo tengo colegas acá en Argentina que, por ejemplo, en invierno, ¿no? Andaban con las bufandas, todo con el tecito con limón y pastillas y algunas cosas que no, nunca le cuento, nunca. Es más, a mí me encanta tomar el refresco, que sea bastante frío y con mucho hielo. Sea invierno o verano, yo consumo bastante hielo. Soy de las personas que soy muy calurosa, le comento, siempre estoy con ventilador. No me cuido en ese aspecto, no me cuido. Creo que Dios me ha dado ese instrumento tan lindo que en algún momento se apagará, no sé cuándo, pero no, va bien, yo creo, por ahí. ¿Y ha tenido contacto con el público, con la audiencia que escucha sus programas de radio? Siempre, siempre le comento. Me escriben de manera personal al WhatsApp o por ahí me identifican en la radio y me escriben al Face, al Messenger, y siempre me dejan cosas bonitas. Gente es más que me escucha en el exterior, toda mi audiencia que se ha quedado huérfana allá en Buenos Aires, hasta hoy en día me escriben, me siguen. Eso es lindo, ¿no? Recibir esos saludos, ese cariño de la gente, más que todo de afuera. A uno qué sé yo, le ayuda para que siga adelante, ¿no? Al margen de tantos problemas que puedan ocurrir, yo creo que ese incentivo hace que uno esté firme en su trabajo. De aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos quedan en su trabajo radiofónico? No sé, nunca metas, nunca. Sí, en una oportunidad, cuando era más joven, decía, quiero llegar a la cima del éxito, quiero ser una buena locutora, quiero disfrutar de mi profesión y lo hice, le cuento. He disfrutado mucho de mi profesión, mucho, me ha dado lindas satisfacciones, grandes satisfacciones en todo ámbito, deportivo, musical, cultural. Yo creo que es para contar eso, ¿no? Y lo tengo plasmado en fotografías, tengo un lindo currículum, el cariño de la gente que hasta hoy en día me escribe. Es más, yo en mi vida creía haber sido cofundadora de una fraternidad en Buenos Aires que me invitaron a ser parte. Soy fundadora de la filial de Oruro de los Pucanis, ¿no? Hicimos una morenada allá en Argentina, esto con el tema de impulsar nuestra cultura, de no perder, ¿no? Nuestras tradiciones más que todo. Me encanta la morenada, siempre me gustó. Hemos tenido la oportunidad de llevarla a Zulma Yugar para que ella pueda integrarse a las filas de nuestra morenada y estuvo en Buenos Aires, grandes grupos, parte de los cocanis, de la directiva de la cofradía también estuvo en Buenos Aires. Hay una fiesta bien grande ya en el mes de octubre que se llama Charrúa. La entrada de Charrúa es en honor a la Virgen de Copacabana, que se ha vuelto una entrada, le cuento, inmensa, ¿no? Grande. Creo que hay más fraternidades que acá en la fiesta de Cutiña. Entonces, todo eso han hecho de que yo vaya creciendo y ¿qué más puedo pedirle? Cuento, nada, decir, seguir hasta donde pueda. Es más, si quiero dejar tal vez a gente que aprecio, están siguiendo este tema de la locución, quiero ayudar. He dejado varias profesionales con muy buen trabajo, entonces quiero ayudar, aportar desde mi lugar, tal vez con ese granito de arena. ¿Qué recomendaciones daría desde su formación académica, de su experiencia, a quienes quieren ser locutores, locutoras de radio? Como le decía hace un rato, ¿no? Que le pongan alma, vida y corazón, que no se olviden que hay un oyente exigente. Ahí tenemos de todo, ¿no? Oyentes que son exigentes. Pensemos en aquellos que son exigentes, que nos están escuchando. Al decir nos están escuchando, están prestando atención. Porque hay otros oyentes que pasan de largo, por ahí les interesa la música,
pero que sean capaces de superarse, de decir, necesitamos realmente profesionales que puedan dirigir un programa, que la gente se sienta conforme, ¿no? Es decir, qué lindo programa realiza, ¿no? O sea, que uno se sienta a gusto de escuchar esa voz, sin conocer tal vez, ¿no? Sin conocer, pero que se sientan satisfechos, ya sea transmitir la información, la noticia, presentar la canción, tal vez simplemente al presentar el tiempo, ¿no? Cómo no está. Yo creo que eso es parte, ¿no? Y eso yo siempre recomiendo, que no se dejen estar, que no se queden en ese nivel de decir, ya, abrí el micrófono, hice 2, 3 programas, ya me creo la estrella de la radio, y no, todos los días hay retos, y uno tiene que aprender de esos retos también, tiene que saber vivir y superar, ¿no? Más que todo por nuestra audiencia, usted sabe, ¿no? Bueno, Amparo, agradecerle por esta oportunidad que nos ha dado de recoger esta semblanza de vida en Memorias que Perduran. Su despedida del público que verá el programa. Agradecerle a usted, Constantino, por esta oportunidad. Ha sido una linda entrevista. Realmente me ha hecho recordar muchos momentos. No me hacían una entrevista hace mucho. Me hacían entrevistas de otro tipo, pero me hizo recordar muchas cosas, recordarlo a mi querido Pilincho, recordar las épocas que viví en Buenos Aires, lindas satisfacciones. Hay tanto, ahora me acuerdo de tantas cosas, ¿no? Hay mucho para contar. A veces con la que hablo es con mi hija, ¿no? Y recordamos, pero bueno, eso, agradecerle realmente, sigan este camino, quienes están estudiando, quienes están entrando en esta línea de la locución, que sigan, no desmayen, y yo creo que nuestro país necesita de grandes profesionales. Un placer y muchísimas gracias, Constantino. Ha sido grato tener esta entrevista con Amparo Torres Romero, quien ha dedicado, diríamos, su vocación hacia la locución y la locución radiofónica, pero también ha dado el salto a la televisión y otras actividades que el locutor puede desarrollar, como maestra de ceremonias, conducir festivales, conducir eventos de tipo cultural, folclórico, que normalmente se desarrollan a nivel institucional. Digo que ha sido grata esta entrevista porque estoy entrevistando por primera vez a una locutora profesional, una locutora que ha tenido estudios en la Argentina. Porque ya decía hace rato, nuestros locutores se hacen fruto de la experiencia y fruto de los años de trabajo. Pero en la Argentina sí hay espacios donde la locución está considerada como una profesión fruto de una formación académica. Ahora, ese talento desarrolla Amparo en la radiodifusión boliviana, en la radiodifusión cochabambina. Nos ha señalado su trabajo en FM Oro, en Estrella, en Radio Centro, en Radio Milenio, en Radio Mágica, pero ahora en Radio Urbana, una radio en frecuencia modulada que a pesar de la pandemia ha ido también superando las dificultades para estar presente con sus programas, llegando a la audiencia de su preferencia. Gracias, Amparo, ha sido grato estar en esta entrevista. Un abrazo y felicidades por el trabajo que desarrolla. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.